Bien, hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar con la siguiente sesión de nuestra materia de Matemáticas 4, donde ahora sí, después de haber retomado algunos conocimientos previos en la sesión anterior, vamos a entrar de lleno con el tema de relaciones y funciones, para lo cual debemos de saber primero qué es cada uno de ellos. Vamos a comenzar leyendo. Relación y función son conceptos que, de forma general, son trabajados en el precálculo, ya que tanto relación como función establecen una dependencia de la variable, de una variable con otra. Por ejemplo, el crecimiento de un árbol está en función de su edad. La ganancia de la venta de un producto estará en función de la cantidad de producto vendido. El perímetro de un círculo, ¿de qué va a depender? Pues de su diámetro. Así que iniciemos por reconocer los conceptos de función y relación como nociones que describen escenarios comunes en nuestro día a día. Para poder iniciar este tema es importante definir antes ambos conceptos. Iniciemos con el de relación. Relación es la correspondencia que existe entre los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. A continuación, te mostramos un ejemplo de relación y cómo se establece una correspondencia entre dos conjuntos para la obtención de la misma. En el telebachillerato Vicente Guerrero se realizó un ejercicio de exploración sobre el uso de redes sociales. Este ejercicio consistía en preguntar: ¿cuáles son las 3 redes sociales que más utilizas? Las alumnas Nancy, Paulina y Carolina respondieron lo siguiente. Aquí lo vemos en la tabla, ¿ok? Bien, pasando a la siguiente página, que será nuestra página 31 de la guía didáctica. De acuerdo con lo que les acabo de leer, la información obtenida se puede organizar en dos conjuntos, sea el conjunto A el que contenga el nombre de las estudiantes y el conjunto B aquel conformado con los nombres de las redes sociales descritos por comprensión. Tendríamos, ¿sí?, el conjunto A, el nombre de los estudiantes, el conjunto B, la red social. Entonces vamos a poner que ¿cuáles son los nombres de las estudiantes? Pues el conjunto A sería Nancy, Paulina, Carolina. Y el conjunto B, ¿cuáles son las redes sociales? Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Snapchat. Ya que definimos los conjuntos A y B, vamos a establecer la relación entre los conjuntos y para ello necesitamos establecer la correspondencia que hay de un conjunto a otro. ¿Ok? El gráfico flechas es una forma de representar la correspondencia entre conjuntos. Consiste en representar los conjuntos a través de óvalos y dentro de ellos sus elementos. Aquí los estamos viendo. Aquí vemos los óvalos, ¿sí? Y aquí están los elementos dentro de los óvalos. Bien. La correspondencia entre elementos se establece mediante el uso de flechas. Utilicemos esta representación para describir el conjunto anterior. Y aquí tenemos el conjunto A, Nancy, Paulina, Carolina. Conjunto B, Facebook, Twitter. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat. Nancy usa Facebook, WhatsApp y Twitter. ¿Ok? De ahí vamos a pasar a la estudiante Paulina, quien utiliza WhatsApp, ¿sí? Paulina, WhatsApp, Facebook e Instagram, ¿sale? De ahí vamos a pasar a la siguiente estudiante, la estudiante Carolina. Ella utiliza WhatsApp, Facebook y Snapchat. Le ponemos unas flechas y la relacionamos. Por eso se llama relación. A Carolina
la relacionamos con las redes sociales que ella utiliza. Hasta este momento se ha identificado la correspondencia que existe entre cada uno de los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, tomando como referencia la respuesta sobre el uso de redes sociales de cada estudiante, por lo que se ha establecido una relación de forma gráfica de la siguiente manera. Y aquí están, cada estudiante tiene las flechitas a sus redes sociales. Bien, existen relaciones que cumplen una característica muy particular, la cual consiste en que cada elemento del primer conjunto se asocie solamente con un elemento del segundo conjunto. Cuando esto sucede, las relaciones reciben un nombre especial. Se llaman funciones. Dada esta particularidad, el concepto de función es muy útil para describir situaciones de nuestra vida cotidiana donde una magnitud se relaciona con otra mediante una regla o condición específica. Por ejemplo, el peso de un cuerpo depende de la cantidad de masa que posea. El precio de un producto depende de la demanda que éste tenga en un mercado específico. Por ello, el estudio y aplicación de las funciones es de gran importancia. El siguiente ejemplo nos permitirá ilustrar una función. Ejemplo: en una fiesta infantil coinciden 3 madres de familia de un mismo grupo con sus hijos. Los niños Eric, Marisol y Gabriela son hijos de la señora Benita. Manolo y Carella son hijos de la señora Selene. Y Francisco, Osvaldo y Wendy son hijos de la señora Adela. Con esta información podemos generar dos conjuntos. Sea X el conjunto que contiene el nombre de los niños, mientras que Y el conjunto que contiene el nombre de las mamás. Por comprensión podemos definir a los conjuntos como conjunto X, ¿ok? Conjunto X es el nombre de los niños y el conjunto Y es el nombre de la mamá, de las mamás. Expresando los conjuntos X y Y por enumeración, podemos visualizar los elementos correspondientes para cada uno más claramente, ¿ok? Como bien en la siguiente página. Aquí tenemos el conjunto del nombre de los niños: Eric, Marisol, Gabriela, Manolo, Carella, Francisco, Osvaldo y Wendy, y abajo las mamás, Benita, Selene y Adela, ¿ok? Vamos a suponer que el conjunto X es el nombre de los niños, el conjunto Y es el nombre de las mamás. Vamos a ver ahí que un niño, cada niño únicamente tiene una mamá. Establecemos ahora la correspondencia que hay de un conjunto a otro. Para poder observar claramente, lo haremos a través de gráficos con flechas. Como habrás notado, cada hijo se relaciona solamente con su mamá, es decir, cada elemento del conjunto A se relaciona con uno y solo un elemento del conjunto B. Por lo tanto, esta relación es una función. En el ejemplo anterior veíamos que no, que cada nombre tenía 3 flechas. Pero aquí vemos que cada nombre únicamente tiene una flecha y se relaciona con un elemento de un conjunto. ¿Sale? Una función es entonces aquella que relaciona cada valor de la variable X con uno y solo un valor de la variable Y. La variable X recibe el nombre de variable independiente y la variable Y el nombre de variable dependiente. La función se denota entonces como Y igual a f de X, lo que se lee
y es igual a f de x y quiere decir que los valores de y dependen de los valores de x, o bien los valores de y están en función de los valores de x. Definamos el concepto de función. Función es una relación donde a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. Se denota como función de A a B y se lee f de A B, ¿ok? Se han utilizado diagramas con flechas también llamadas sagital para representar funciones y relaciones en cualquier contexto. Sin embargo, existen además 4 formas para describir una función. Estas son forma numérica o tabular. Se utiliza una tabla de valores de 2 columnas. Cada columna representa una variable y cada renglón representa la correspondencia de elemento a elemento. Forma gráfica. En un plano cartesiano se ubican pares ordenados, generalmente se obtienen de la forma tabular. Forma verbal. Consiste en describir la relación entre las variables en forma de prosa. Forma analítica. Consiste en escribir la función como una igualdad, donde el miembro izquierdo se coloca solamente la variable dependiente y en el miembro derecho una expresión algebraica desarrollada con la variable independiente. Cada una de ellas, aunque ya vimos el semestre anterior algunas formas, las vamos a ir describiendo para que puedan ir ustedes realizando los ejercicios. Bien, pasamos a la página 34. Y tenemos que bien, dice, ejemplo. Efraín es un entusiasta alumno originario de Dos Ríos. Tiene sembrado plátano en la finca familiar. El producto que cosecha lo lleva a vender a un mercado en la ciudad de Orizaba a un precio de 15 pesos. El costo del transporte en viaje redondo de Dos Ríos a Orizaba es de 60 pesos. Considerando solo el viaje de venta, determina la representación de la función que relaciona el ingreso por concepto de venta del joven Efrén en la ciudad de Orizaba con la cantidad de kilogramos vendidos de plátano en sus formas numérica, gráfica, verbal y analítica, las que estábamos viendo en la página anterior. Sale solución. Bien, supuesto 1. Si Efrén lleva a vender su plátano a Orizaba y no logra vender ni un solo kilogramo, debe de gastar 60 pesos de pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que su ingreso será negativo, es decir, en lugar de tener una ganancia, tendrá una pérdida de menos 60 pesos. Bien, supuesto 2. Si Efrén lleva a vender su plátano y logra vender solo 1 kilogramo, su ingreso sería de 15 pesos. Menos 60 del transporte, su ingreso continúa siendo negativo y equivalente a menos 45 pesos. ¿Sale? Ya perdió 15 pesos menos. Podemos continuar el análisis y cada supuesto conformaría un renglón de la siguiente forma. Aquí está la forma tabular. Tabular se refiere a tabla, ¿ok? Entonces hacemos una tabla donde de un lado
vamos a tener un conjunto. ¿Cuál es la cantidad de kilogramos vendidos? ¿Por qué? Porque esa es la variable la variable independiente. Y en el caso del ingreso de Fren, esa va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de kilos que se vendan. Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces que la forma gráfica, ¿cómo lo hace? Bueno, pues si vendo 0 kilogramos, tengo menos 60 pesos. Si vendo 1 kilo a 15, tengo menos 45. Si vendo 2 kilos a 15 cada uno, tengo menos 30. Si vendo 3 kilos, pues tengo menos 15. Si vendo 4 kilos, ya salí pareja, ¿no? Voy a tener 0 ingreso, pero también 0 pérdida. Sin embargo, a partir del 5.º kilo, yo voy a ir teniendo una ganancia que va a ir aumentando en 15. Por lo tanto, fíjense bien, X, Y, ejes, eje X, que es el eje horizontal, y eje Y, que es el eje vertical. Cuando X vale 0, Y vale menos 60. Cuando X vale 1, Y vale menos 45. Cuando X vale 2, Y vale menos 30. Bien, cuando X vale 3, Y vale menos 15. Cuando X vale 4, Y vale 0. Cuando X vale 5, Y vale 15. Cuando X vale 6, Y vale 30. Cuando X vale 7, Y vale 45. 45. ¿Sale? Muy bien, esa es la gráfica. Ahora, la forma verbal. La forma verbal será: el ingreso es igual a la cantidad de kilogramos de plátano vendido por 15 pesos que vale cada kilogramo, menos los 60 pesos del transporte. ¿Ok? Cantidad de kilogramos por pesos, menos los 60 pesos del viaje. ¿Sale? Y en la forma analítica, pues es ya la función f de x, ingreso del vendedor, que será igual a la cantidad de kilos vendidos menos 60. ¿Sí? Y es igual a 15 pesos por la cantidad de kilos vendidos menos 60 pesos del viaje. Es de interés reconocer que una función permite expresar la forma en que una variable se relaciona uno a uno con otra variable. El poder limitar estas condiciones mediante una expresión algebraica permitirá predecir casos específicos en esta relación de correspondencia. Para el caso anterior podemos saber cuál sería el ingreso de Efren después de vender 82 kilogramos de plátano al sustituir la variable en la función. Es decir, si X representa los kilogramos de plátano, pues únicamente necesitamos sustituir ahí la X por el 82, multiplicarla por 15 y restarle los 60 pesos del pasaje. Bien, en la teoría de funciones, en la siguiente página 35, en la teoría de funciones existen criterios que nos permiten distinguir una función de una relación. Estos criterios son utilizables dependiendo de la forma en que se encuentren representadas las funciones y las relaciones. Te las presentamos a continuación. ¿Sale? A partir de la gráfica, criterio de la recta vertical. Consiste en trazar una recta vertical y desplazarla a lo largo del eje horizontal, de tal modo que aquí tenemos 1, corté, 2, 3, dice que si únicamente esa línea vertical corta a la gráfica en un solo punto,
entonces es una función. Pero que si la recta vertical que se trace corta a la gráfica en dos puntos, más de un punto, entonces es una relación. ¿Ok? Bien, vamos a ver. A partir de la forma numérica o tabular, el valor en X repetido consiste en determinar si en la forma tabular no existen valores de la variable independiente repetidos, de tal modo que, por ejemplo, aquí vamos a ver 3 es a 4, 5 es a 2, 4 es a 4, 2 es a 9, 8 es a 6, 3 es a 4, 5 es a 2, 4 es a 4, 3 es a 4, 8 es a 6. Bien, esa es una función. Para cada valor de X existe solo un valor de Y. Pero vamos a ver el siguiente caso. Si no existen valores repetidos, el conjunto de X del conjunto de X, o si existen, están relacionados con el mismo valor del conjunto Y. Identificaríamos una función. De lo contrario, es una relación. Por ejemplo, aquí 3 es a 4 y aquí 3 es a 7. Esta ya no es una función porque aquí X tiene dos relaciones, con 4 y con 7. ¿Ok? El número 3, esa ya no es una función, esa es una relación. Ya le correspondió un número más, ¿sí?, del que debería tener. Entonces ya no es una relación. El mismo caso con el siguiente apartado. A partir de diagramas con flechas o sagital, vamos a ver cómo reconocer cuándo tenemos una función, cuando cada uno de solo tenga una flecha. Y cuando tenemos una relación, si cada uno de este conjunto X de la variable dependiente, ¿sí?, de la variable independiente tenga más de un valor de la variable dependiente, es decir, más de dos flechas. Ya no es una función, es una relación. Bien, para cerrar este tema